Hola a todos. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Arturo Peralta, profesor de la asignatura de las aplicaciones de la ciencia de datos a los negocios y a la toma de decisiones. Arturo, a pesar de su juventud, aúna una gran experiencia profesional a una extensa formación académica, que incluye 2 doctorados, uno en informática y otro en economía. Hola Arturo. Hola Francisco. Dado que tienes una amplia experiencia empresarial y tienes también un trasfondo académico muy grande, pero dado que la asignatura habla de las aplicaciones en los negocios de la ciencia de datos, quisiera que nos hablaras un poco relacionado con la ciencia de datos, cómo ha sido tu experiencia empresarial en los últimos años. Vale, bueno, pues mi experiencia la verdad es que comenzó en un grupo de investigación. Yo, cuando terminé mis estudios, pues empecé a colaborar con un grupo de investigación en el que ya empezamos a hacer algunos pinitos en este sentido. Eran también temas relacionados con ingeniería de software, calidad de los datos, pero también sí que, pues empecé, digamos, mis líneas de investigación relacionadas con la extracción de conocimiento a partir de datos de distintas categorías. Y pues eso fue evolucionando en una vía paralela, ¿no? Posteriormente, di el cambio a la empresa privada. Estuve durante unos 10 años trabajando en una empresa de gestión documental. Fui asumiendo distintos roles ahí hasta al final responsabilizarme de toda la parte técnica. Pero hace cerca de 2 años di un cambio totalmente al sector, digamos, de mi actividad. Y me embargué en una nueva aventura totalmente ya relacionada con el tema que nos ocupa, ¿no? Con el Big Data y sobre todo con un objetivo principal que era tratar de acercar todas estas técnicas que habitualmente los científicos de datos o la gente que trabajamos académicamente también en ello vendemos y hablamos. Mi idea principal era tratar de acercar todo ese tipo de técnicas a un uso real y especialmente enfocado a las pymes. Entonces, desde hace un par de años estamos luchando con este objetivo y la verdad es que ahora mismo estoy muy contento porque estamos siendo capaces de conjugar, por lo menos yo a nivel personal, de conjugar esos 2 intereses, ¿no? El interés que hasta ahora yo había llevado de una manera académica para los estudios que comentabas que había realizado, pero que no había podido materializar en un producto. Y ahora mismo estamos lanzando una aplicación, una solución que creo que va a permitir a las pymes ser más competitivas. Te preguntaré más adelante sobre ello porque me parece un tema muy interesante el que planteas. Pero antes quisiera ver un poco cómo tu experiencia amplia en el mundo laboral te ha hecho ver la evolución en los últimos años de las empresas en lo relativo a lo que es la ciencia de datos, o sea, el procedimiento de sacar aprovechamiento, descubrir conocimiento de los datos y hacerlo útil para mejorar tu negocio. ¿Cómo han evolucionado las empresas en los últimos años con respecto a esta extracción de datos, a este aprovechamiento de los mismos? Realmente ha habido una evolución muy interesante porque también la coyuntura ha ido cambiando de una manera muy significativa. Si miramos, por ejemplo, hace 30 años, la situación que teníamos era muy distinta a la actual. Por ejemplo, hace 30 años el problema que teníamos realmente es que tampoco teníamos datos, teníamos una cantidad importante, pero por supuesto no en la magnitud que tenemos en la actualidad. Entonces digamos que era relativamente sencillo, o el interés estaba en tratar de extraer ya conocimiento a partir de esos datos. No es nuevo, todos esos términos de Machine Learning y demás no son nuevos, ya se utilizaban hace muchos años. Pero digamos que como no teníamos un volumen de datos muy grande, era relativamente factible tratar de utilizarlos para extraer conocimiento. Bueno, era también muy popular, ¿no? Hace 30 años empezaban hojas de cálculo, ¿no? El Lotus 1, 2, 3, a todo donde sonará. Digamos que ya empezamos a hacer nuestros pinitos. ¿Qué ocurre? Que esa problemática cambia, ¿no? Y unos años más tarde, si hablamos quizá en los años 90, con la popularización ya de Internet, de la Internet de las cosas, todo digamos un conjunto de sistemas que son capaces de generar ingentes cantidades de datos, nos empiezan a suponer un problema, porque realmente nos encontramos con que ese volumen de datos que antes decíamos que era pequeñige va aumentando de una manera vertiginosa, ¿no? Aquí vemos alguna gráfica, ¿no? Como a partir del año 2000 sobre todo, cuando ya coge una curva totalmente exponencial. Entonces tenemos el problema de que no somos capaces de tratar esos datos
ni computacionalmente, ni siquiera almacenarlos. Incluso almacenarlos es un problema, los costes son elevados. Es tanto elevado el coste computacional de procesamiento como el coste de almacenamiento. Por lo cual, el problema a resolver es complicado y se opta, digamos, por la idea de tratar de eliminar todo aquello que consideramos que es superfluo. Es decir, vamos a hacer filtrados, vamos a tratar de eliminar toda esa información que creemos que no vamos a poder sacar partido. Ahora la situación es muy distinta. La situación es que tenemos muchos más datos todavía, ya es una cantidad vertiginosa y van aumentando de manera exponencial. Aquí mostrábamos una gráfica, ¿no?, en esa transparencia que, bueno, es bastante visual, ¿no? Si apilásemos todos los datos que vamos generando durante un año en DVD, seríamos capaces de ir y volver a la Luna, ¿no? Que crearemos una gran torre que nos permitiría ir y volver. Pero la diferencia que tenemos ahora es que ya sí tenemos las herramientas y sí tenemos la capacidad computacional y además también la capacidad de almacenamiento. Ya el almacenamiento es muy económico, o sea, todo el mundo podemos llevar en el bolsillo un pendrive que nos permite llevar decenas de gigabytes por unos pocos euros. De manera que ya el coste de almacenamiento se ha reducido muy significativamente y además computacionalmente tenemos las herramientas y las plataformas. Tenemos plataformas pues, como Amazon, como Azure, que nos permiten pues, una elasticidad que nos va a hacer posible tratar con esos grandes volúmenes de datos y tratar de sacar un partido pues que hasta ahora estábamos despreciando, motivo por el cual antes pues los desechábamos directamente porque creíamos que no íbamos a poder hacer nada con ellos. Sí, ahora es el contexto en el que podemos aprovechar esos datos. Exactamente. Como bien sabes, el tejido empresarial español, o en España en particular, siempre vamos un poco a remolque de lo que es las tendencias de los países más punteros, puede ser Estados Unidos. Pero es verdad que en los últimos años se han visto tanto eventos como eventos de empresa, ferias relacionadas con la inteligencia artificial, machine learning, ese tipo de cosas, empieza a hablar y empiezan a manejarlo las empresas españolas. Sí. Dado tu conocimiento de todo lo que es el tejido empresarial y cómo se mueve, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual de la implantación de estos términos, conceptos, técnicas en el tejido empresarial español? Bueno, pues mi impresión es que ha habido un avance importante, por supuesto. Creo que ya se ha popularizado el término de Big Data, por ejemplo, es un término ya casi ya manido, ¿no? Ya es algo que ya utilizamos tanto que lo estamos empezando a desgastar, o sea, es algo totalmente popular. También parece la falsa creencia de que contamos ya con que todo está ya inventado, ya está solucionado, tenemos todas las herramientas, pero la realidad es que no estamos sacando todavía todo el provecho a lo que tenemos por delante. Hay estudios, ¿no? Por ejemplo, un estudio de IBM, ¿no?, que decía que el 80%, es lo que estamos viendo en la imagen, el 80% de los CEOs de las empresas creen habitualmente que están ofreciendo una experiencia de usuario magnífica, ¿no?, que están ofreciendo algo único, algo verdaderamente único. Pero por el contrario, solamente el 8% de los clientes están de acuerdo con esa afirmación, por lo cual ahí está claro que existe una diferencia muy notoria y que nos hace replantearnos que posiblemente algo estamos haciendo mal o quizá no estamos haciendo todo lo bien posible, por lo cual, a pesar de que tengamos las herramientas y la tecnología pueda estar más o menos accesible, queda un gran camino por andar. En realidad, ¿tú crees que no estamos aprovechando todo el beneficio que nos ofrece el Big Data? O sea, que hay mucho camino por andar y mucha proyección que veremos quizás en 5 o 10 años, queremos esa gran revolución del Big Data. Sí. Quizás esto de las curvas de cómo evolucionan los negocios, ahora estamos en la cresta esta del boom empresarial, de lo que es mitad venta, mitad realidad, y yo creo que infiero de tus palabras que iremos más bien a la consolidación y al desarrollo de este tipo de soluciones. Sí, así es. Ahora mismo yo creo que vamos teniendo la tecnología suficiente, pero es necesario implantarla. Y es un proceso que puede ser costoso. No obstante, es cierto que todas las empresas, especialmente las grandes, están empezando a apostar por ello. O sea, ya estamos viendo, pues, claro, el aplicar técnicas de Big Data implica también un cambio arquitectural, un cambio de toda la tecnología y las soluciones que las empresas usan. Pero estamos viendo sectores como la banca, por decir algo, que son sectores que habitualmente son poco proclives a cambiar de tecnología, son sectores bastante clásicos, en los cuales ya se está haciendo un cambio totalmente de paradigma y no están teniendo miedo a poner todo patas arriba y a emprender ese tipo de cambios. Incidiendo en eso, ¿cuál puede ser o cuáles crees que tú son las causas principales por qué hay tanto interés en las empresas? Espero que sean desarrollar tecnología de Big Data y Machine Learning y no solo ponerse en la etiqueta. Sí. ¿Por qué hay tanto interés
en todo lo que son grandes empresas, pequeñas empresas, en estos términos, en estas tecnologías? Pues el interés viene dado porque lo que busca un directivo es tener una forma de tomar decisiones de una manera que sea analítica. Tomar decisiones orientadas y decisiones certeras que permita alejarnos de la forma tradicional de tomar esas decisiones. Tradicionalmente, ¿cómo se han tomado las decisiones? Como un CEO de una pequeña empresa, sobre todo si pensamos en una pequeña empresa, toma las decisiones, o cualquier directivo en general de un departamento, pues muchas veces pues basándose en subjetividades, en su instinto, en sus preferencias. Esos eran los conceptos que muchas veces se manejaban, ¿no? Pues es que yo creo que van a venir por aquí los tiros, pues voy a tomar esta decisión. Ahora realmente lo que estamos viendo es que existe ese potencial, esa capacidad de poder extraer verdaderamente un conocimiento que nos dé valor, y el interés viene por eso, porque se está tratando de cambiar, y los propios directivos son partícipes de esa corriente, de cambiar su forma de tomar las decisiones y tratar de hacerlo de una manera pues mucho más analítica, mucho más orientada a conseguir un valor y al fin y al cabo lo que busca cualquier CEO, lo que busca cualquier empresa es ser más productivo, vender más y ser más productivos. Y eso se puede conseguir tomando en cuenta los datos. Lo que nos estás comentando es que pasamos mucho más de una empresa basada en la intuición de las decisiones, muchas veces un expertise, experiencia, intuición o análisis de datos, pero manual, a una empresa mucho más basada en datos. Sí. Me gustaría que profundizases en el asunto de las ventajas concretas que puede tener estas tecnologías para la empresa. Dando el contexto, además de esta asignatura, que es aplicaciones de la ciencia de datos a los negocios y a la ciencia de toma de decisiones. Sí, pues digamos que existen distintas fuentes de motivación, ¿no? Pero realmente va relacionado con lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Y es que, ¿qué es lo que más les interesa a una empresa? Pues aumentar las fuentes de ingresos, aumentar o retener a sus clientes, eso es un aspecto importantísimo. Siempre se dice que es difícil conseguir un cliente, pero lo más difícil realmente es retenerlo, y es mantener un cliente fiel, tiene mucho más valor incluso. Desarrollar nuevos productos, identificar nuevas oportunidades de mercado. Ese tipo de cuestiones son las que realmente pues hacen que quieran tomar esa dirección, ¿no? Muy interesante. Dentro de la organización de una empresa, que tú conoces bien, por haber estado también en empresas que sirven a otras empresas, tienes que conocer la estructura de tu empresa y la de los demás, etcétera. ¿En qué departamentos de la empresa tiene más sentido el uso del Big Data? Si nos pudiera dar algunos ejemplos que pudiéramos concretar un poco, ¿dónde en la empresa es más crítico el uso de estas tecnologías? Pues realmente en todos los departamentos. El Big Data es algo que puede ser utilizado en todos. Desde el sector, desde el departamento, digamos, financiero, por supuesto, el departamento de marketing, el departamento de atención al cliente. Yo creo que todos los departamentos son susceptibles de aplicar Big Data. Ahora bien, no sé, poner algún ejemplo, pues si nos centramos por ejemplo, en el sector retail, ¿no? Pues es uno de los más típicos. Pues con el Big Data vamos a ser capaces, por ejemplo, pues mira, en una gran superficie, una superficie en la que estén, una gran superficie comercial, ¿no? Pues vamos a ser capaces, por ejemplo, de conocer todos los tickets que se están generando cada día, pues qué tipo de productos se están comprando, con qué cantidad, en qué volumen. Vamos a ser capaces, por ejemplo, pues de conocer qué productos van parejos, es decir, pues, la persona que compra, esto es una obviedad, ¿no? Pero la persona que compra leche además compra cereales, por decir algo, ¿no? Pues ese tipo de relaciones lo vamos a ser capaces de inferir. Vamos a ser capaces de estar, si seguimos en el centro comercial, ¿no? Pues de monitorizar picos de entrada o de salida en los parkings, también puede ser muy importante de cara al dimensionamiento del mismo. Vamos a ser capaz de conocer qué productos típicamente lleva una persona a la cesta de la compra, ¿no? Pues según la tipología, digamos, del cliente, según su edad, según su sexo, según la hora a la que venga, vamos a ser capaces de determinar cuál es la cesta típica. Y eso también nos va a permitir una serie de ventajas. Ahora explicaré cuáles son las que nos van a permitir. O también pues conocer a qué hora se compra qué producto. Pues no a las mismas horas, no en cada hora se compran siempre los mismos productos, también fluctúa, también varía. Y eso es importantísimo también, por ejemplo, de cara pues a la colocación de los productos, a la colocación a la realización de campañas promocionales. Es algo que el hecho de tenerlo optimizado, pues la colocación de los productos, por ejemplo, en una gran superficie, puede dar una ventaja competitiva tremenda. En la reposición de los mismos. O sea, por supuesto, también. Es muy importante, si se vende más por la tarde, que ese stand esté lleno y no haya ningún problema con él. Exactamente. De hecho, los beneficios son múltiples, pero
yo creo que podemos catalogarlos en tres grandes beneficios o tres grandes objetivos, ¿no? Por un lado, digamos que es un objetivo clave es conseguir una visión mucho más completa de tu cliente. Si tú eres capaz de identificar qué cliente es el que más productividad te está dando, cuál cliente es el que te va a dar un mayor revenue, pues vas a ser capaz de poder centrar campañas comerciales enfocadas a él. Vas a ser capaz también, por otro lado, de identificar riesgos potenciales a los que se va a enfrentar tu empresa, ¿no? Pues, como decía antes, pues dimensionamiento pues, del parking, dimensionamiento del estocaje. Entonces, adelantarte de alguna manera a todos los problemas que vas a poder encontrar. Y por último, no menos importante, te va a permitir estar un paso por delante y ser capaz de identificar nuevas fuentes de negocio. Es algo importantísimo. Ahora mismo ya es algo conocido, pues que igual que una persona no entra en una empresa y se jubila en ella, es algo atípico, pues es habitual que una empresa tenga que estar reconvirtiéndose en su día a día. Entonces, si no analizamos estos datos, si no utilizamos este tipo de técnicas, es complicado aventurarse y con ello tenemos esa oportunidad de estar un paso por delante. Muy bien. Centrándonos en lo que es la gran empresa, es decir, centrándonos, has mencionado antes a la banca. Yo estoy pensando también dentro de España, pues, por ejemplo, las telefónicas, las operadoras telefónicas, o por ejemplo otra empresa como puede ser Inditex, el sector textil. ¿Tú crees que es popular o está siendo común el aprovechamiento del Big Data en este tipo de grandes empresas? Está siendo relativamente popular. Es una tendencia, sin duda, pero la realidad es que, como te decía al principio, hay muchísimo camino todavía por hacer. Si miramos algunos números, en las grandes empresas, los altos directivos, un 62% de ellos apoyan activamente el uso de Big Data. También hay una cierta hipocresía con esto. Es raro que tú vayas a encontrar un CEO que diga que no quiere oír de tecnología, que no quiere hablar de experimentar con nuevas aplicaciones que le van a dar un valor añadido. Es difícil, puede ocurrir casos extremos, ¿no? Pero lo habitual es que te encuentras que todos los CEOs, todas las empresas suelen afirmar sin problema que sí, que están comprometidos con ellos. Se pone la etiqueta de Big Data. Se pone la etiqueta, es como que está de moda, ¿no? Es el término de moda y bueno, pues cómo no vamos a decir que estamos ahí. Pero que la apoyen activamente, con todo lo que eso implica, es difícil, todavía no está suficientemente implantado, ¿no? Todavía no está, esa cultura no está todavía completamente instaurada. Comentaba el otro día con una empresa consultora en el ámbito tecnológico que lógicamente las grandes empresas están muy familiarizadas con estos conceptos porque siempre han manejado grandes volúmenes de datos, ahora más, pero grandes volúmenes de datos, ya planteaban sus soluciones de inteligencia de negocios, de business intelligence, y ahora lo único que han hecho es cambiar las mismas aplicaciones, han puesto otras nuevas y le han cambiado la etiqueta de business intelligence de Big Data. O sea, persiguen más la etiqueta, o si no es así, eso quizá es criticar mucho, sí. Creo que están la sensación es de que están en un punto de infraestructura de gestión de datos más que de aprovechamiento de los mismos. Sí, eso también viene, a mí particularmente el término Big Data es un término que no me gusta especialmente, porque habitualmente es asociado a un concepto erróneo. Quizá venga por la traducción, ¿no? Por la traducción directa. Big, ya todo el mundo sabemos, Big, grande, data, pues serán datos, ¿no? Entonces parece que lo asociamos al problema arquitectural, por así decirlo, de la gestión de los datos, de su almacenamiento y de obtener una respuesta rápida. Parece que hablamos de Big Data y además eso también lo encuentras mucho. Hablas con la gente y todo el mundo se considera científico de datos porque son capaces de hacer una select compleja en una base de datos muy grande y obtener un tiempo de respuesta muy corto. Y eso no es Big Data. Claro, Big Data va mucho más allá. Big Data tenemos que entenderlo en el contexto de ser capaces de extraer un conocimiento oculto a partir de datos de distintas categorías y que en apariencia pues sea complejo de manualmente pues extraer, por lo cual es un término muchísimo más amplio que habitualmente es obviado, ¿no? Sí, bueno, habitualmente lo que se hace es simplificar mucho lo que es el término. Hemos focalizado el interés un poco en la gran empresa, pero en España el gran porcentaje de empresas son pequeñas y medianas empresas, lo que hemos dicho, la pyme que has mencionado anteriormente. Sí. ¿Cómo es esto igual, esta implantación del Big Data, el aprovechamiento, la situación es parecida en la pyme? Pues la situación, no, la situación es bastante distinta porque todavía siguen siendo bastante reticentes a este tipo de tecnología.
Las grandes empresas, digamos que quizá por una cuestión económica, por una cuestión también de recursos, pueden plantearse grandes proyectos. Sin embargo, en una pyme, pues la sensibilidad es distinta, ¿no? De hecho, bueno, pues ahora mismo son pocas las pymes que todavía, pues, que en este momento tengan implantadas verdaderas soluciones de Big Data como tal. Claro, si hablamos de soluciones Big Data, pues lo que decías antes, ¿no? Es una solución clásica, típica de Business Intelligence o de visualización de datos, que ahora la etiquetamos como Big Data, pues bueno, puede ser relativamente frecuente. Pero si hablamos de verdaderas soluciones con capacidades cognitivas, con capacidades de extracción de conocimiento, pues es difícil, es más difícil encontrarla. Claro, y todo lo que es infraestructura, todo lo que hemos dicho de las que las grandes empresas implantan en sus departamentos de tecnologías de información, que son grandes aplicaciones que normalmente son muy costosas, pues muy posiblemente las pymes no se lo puedan permitir. Y andando un poquito en esto, me gustaría saber un poquito más los motivos o las causas de este menor avance. Bueno, sabiendo un poquito esto de cuáles pueden ser las causas, podemos ver cuál puede ser las soluciones de aplicaciones, de evolucionar este tipo de temas, este tipo de técnicas en el contexto de la pyme. Sí, realmente primero, quizá un problema de base que existe en la pyme es que, como decía anteriormente, el término Big Data muchas veces se asocia a grandes volúmenes de datos y la pyme... Sí, el propio término invita a eso. Invita sí. a eso, ¿no? Entonces, una pyme, pues rápidamente piensa, si soy pyme y tengo más de P que de M, pues posiblemente no tenga unos grandes volúmenes de datos. ¿Por qué me vienes a hablar? Si tú vas a una pyme y le explicas que si quiero una solución de Big Data, te vas a decir, pero bueno, ¿y por qué? Si yo mis datos los tengo en un Excel y pues tengo una fila por cada cliente y mira, si tuviese millones de clientes, pues todavía sería un Excel más o menos grande. Pero la realidad es que tengo unos cuantos miles, tampoco son tantos. Entonces, posiblemente el problema parta de ahí. Pero por otro lado, también existe otro problema que es inherente a las soluciones que están ahora mismo en el mercado, que las hay, pero que realmente tienen una serie, si no de inconvenientes, sí que tienen un enfoque muy distinto a lo que una pyme espera, ¿no? Si miramos un poco este círculo que plasmaba aquí, pues el primer paso que tiene cualquier solución de Big Data, cuando pues una empresa trata de venderte una solución directamente o mediante un integrador, pues primero según llega, lo primero que te va a hacer es proponer una serie de jornadas de instauración, ¿no? Pues te va a hacer una serie de consultorías de negocios, toma de contacto, de tal. Bueno, pues esas jornadas habitualmente son muy costosas, porque además también requieren mucho tiempo. Yo conozco personalmente casos de intentar pues, instaurar una solución pseudo Big Data en una pyme y proponer un plan de integración que duraba varios meses. O sea, no, es que esto simplemente, el proceso de integración va a durar 7 meses de integración. Claro, eso implica un tiempo excesivo, una pyme necesita agilidad, pero por otro lado un coste, y simplemente el coste de integración ya se dispara. Eso sería una primera pata, un primer motivo. Pero además las soluciones habitualmente de Big Data pues requieren un perfil, digamos, que sea específico para ser capaz de explotarlo, para ser capaz de usarlo, ¿no? Porque digamos que son difíciles de utilizar, son complejas. Hablamos muchas veces del perfil del científico de datos, y es que muchas veces este tipo de soluciones requieren tener un perfil de científico de datos. Y una pyme, ¿cómo se va a plantear eso? Si una pyme habitualmente pues puede tener una serie de personas que incluso ejerzan distintos roles, ¿no? Hoy me pongo el sombrero de comercial y mañana me lo pongo de marketing. Pues entonces es poco habitual contar con esos perfiles. Eso digamos que serían los perfiles para su uso, para su utilización, pero es que no queda ahí. Luego también tenemos que mantenerlo. Habitualmente también las soluciones de Big Data que nos encontramos en el mercado requieren un mantenimiento complejo. Requieren pues una serie de actualizaciones, requieren, muy bien, te lo pueden dejar instalado, te pueden dejar una solución instalada en tu empresa, pero si necesitas hacer un cambio por pequeño que sea, pues o te lo montas tú y te lo haces tú porque seas un experto y tengas unos conocimientos técnicos maravillosos, o tienes que pasar por caja, pedirlo como servicio, e igualmente pues es más dinero, más coste o la necesidad de un perfil que no vas a tener. Y al final, pues bueno, todo redunda pues en un coste elevado y de una necesidad de recursos que es muy raro que en una pyme se pueda encontrar. Digamos que las soluciones actuales están enfocadas
la mayoría de ellas están enfocadas a grandes empresas. A grandes empresas. Sí. Bueno, entonces vemos que hay unas barreras o hay unos obstáculos como cualquier tecnología que puede tener para su implantación en la empresa. Sí. Me gustaría que nos destacaras cuáles son las principales, pero no ya solo, porque creo que ya hemos desarrollado un poquito el tema, también qué soluciones pueden enfrentarse, porque seguro que esos obstáculos, como siempre ha pasado con la evolución de la tecnología, existen soluciones y si no existen ahora, seguro que se están inventando ahora para que puedan ser posibles en el futuro más cercano. Sí. Bueno, sí, hay muchos estudios en este sentido, ¿no? Pero las principales causas son las que comentaba, ¿no? Pues, fíjate que digamos que el proceso de integración tiene un valor de un 35%. Un 35% de los encuestados, de los CEOs, digamos, de una empresa, considera que eso es un problema grave. Un 37% pues habla de la falta de expertos. También otro tema importante, la gestión de la seguridad, por ejemplo, es un tema también que los preocupa mucho, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis datos? Todos mis datos ahora los voy a tener que mandar a la nube, los voy a tener que compartir contigo. Eso a veces también has encontrado como un problema. Yo muchas veces... La legislación en eso, porque es verdad que eso, por ejemplo, es diferente a la legislación en Estados Unidos que en Europa, y eso ha hecho que ciertas soluciones no sean viables en Europa con respecto a las que se utilizan en Estados Unidos, sobre todo por privacidades, temas de privacidad, seguridad, etcétera. Sí, nos encontramos un problema, pues eso, incluso legal, ¿no? Que puede tener una serie de repercusiones. Es cierto que muchas soluciones, pues, albergan sus datos siempre en zonas europeas, ¿no? Todas, por ejemplo, antes hablábamos de Amazon, pues Amazon te da la posibilidad de mostrar los servidores pues en Irlanda, en Frankfurt acaban también de abrir ahora. Bueno, pues ese problema, digamos que de posicionamiento se va solucionando. Pero aún así, incluso tú ya te has metido en un contexto quizá más avanzado, ¿no? Ya, fíjate, ya sí lo más fino. Es que en Estados Unidos la legislación es distinta de Europa. Vale, podría tener una justificación, pero el problema viene antes todavía, ¿no? Cuando tú hablas con una empresa, no es raro escuchar esto de, bueno, mis datos van a ir a la nube y eso no me gusta nada, es que yo los tengo aquí en mi servidor, aquí los tengo aquí en mi mesa. Claro, es difícil a veces explicar que posiblemente, o muy posiblemente, tus datos estén más seguros en un servidor pues de alguna de estas plataformas que en el portátil que tú tengas aquí, ¿no? Entonces, esa cultura es difícil a veces de cambiar, ¿no? Pero con el tiempo se va consiguiendo. Sí, es curioso porque también incluso existen grandes empresas como Oracle que ofrece lo que son las soluciones on-premise, yo creo que para solucionar ese problema o para cubrir el mercado que hacen ese tipo de soluciones, que es decir, te montan la nube en un ordenador que te ponen allí físicamente. Sí. O sea, y eso es lo que deja contento a todo el mundo porque ya tiene sus datos ahí. Exacto. Que en realidad la operatividad es la misma que si esos datos estuvieran en la nube de Oracle o de Amazon. Pero te ponen en la máquina física. Sí, por dar esa tranquilidad. Sí, es un... Pero son mucho más caras, en realidad, que... Entonces, lo mismo, volveríamos a lo mismo. Claro, para una pyme es algo inviable. Exactamente, sí, eso por ejemplo que dices podría ser una solución, pero claro, entonces volvemos a ahondar en uno de los problemas que decíamos, pues ya un coste de infraestructura, un coste de mantenimiento, tener un CPD en tu empresa no es algo gratuito, ¿no? Entonces, un coste de abastecimiento, de actualizaciones, volvemos otra vez a que es una solución enfocada a grandes empresas. La tolerancia a fallo, la disponibilidad... Todo ese tipo de cosas las tienes que gestionar y una pyme pues a lo mejor no está dispuesta ya. En cualquier caso, me preguntabas un poco por las soluciones que puede haber a estas barreras. Yo creo que la solución tiene que pasar por ser flexible, o sea, hay que convivir con ello. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje, de mejora, de instauración y tenemos que escuchar al cliente. O sea, no podemos llegar a una pyme con un lenguaje enrevesado, lleno de términos extraños y tratar de convencer de que nuestra solución es maravillosa y no tiene que preocuparse y todas las preocupaciones que me estás diciendo es que son tonterías y subjetividades tuyas. No podemos llegar con ese semblante, ¿no? Digamos, hay que ser flexibles y sobre todo hay que ser capaz de ofrecer soluciones que sean personalizadas y sectorizadas para el mercado. Es difícil tener un producto que vaya a ser capaz de adaptarse a cualquier mercado, a cualquier sector, a cualquier necesidad. Es muy difícil tener eso, por lo cual tiene que ser una solución que sea perfectamente adaptable, modularizable, que se fusione con el negocio que tenga el cliente y, por supuesto, sobre todo si hablamos de pymes que no van a tener ese personal cualificado,
para el uso de una herramienta habitual, pues tiene que ir acompañado de un proceso de formación y de un proceso pues, de guiado, ¿no? Hasta que esa persona pues, sea autónoma y pueda andar por sí misma. Viendo todas estas características que mencionas y todas estas soluciones a los problemas que afronta la implantación del Big Data, y pensando en el mercado software actual, tratando software como un término amplio, pues son soluciones con bastantes matices, incluso hemos hablado de que alguna solución te ponía el ordenador, hardware, directamente debajo de tu mesa. ¿Consideras que las herramientas actuales que existen en el mercado permiten un aprovechamiento completo, óptimo, eficiente de lo que son los volúmenes de datos? Iba a decir del Big Data, pero de los datos que uno dispone con las herramientas actuales, ¿puede aprovecharlos y sacarle el máximo conocimiento, exprimirlos al máximo para el provecho del negocio? Bueno, pues a mí aquí me gusta ser bastante crítico y me lo vais a permitir, ¿no? Porque bueno, si nosotros buscamos en la literatura, en la prensa, en la web, hacemos una búsqueda rápida, ¿no? Solución Big Data, y los cotas más, para pyme, y barata y económica, tú lo buscas como quieras y vas a encontrar que supuestamente hay soluciones de todos los gustos y sabores, ¿no? Incluso podemos tener una pirámide de madurez, fíjate, podemos encontrar soluciones que digamos que van a tener capacidad descriptiva. ¿Qué entendemos por descriptiva? Digamos que serían las de menor madurez, por las que nos van a permitir reaccionar sobre lo que ha ocurrido. Bueno, son herramientas que bueno, tienen un poquito ya de inteligencia, ¿no? Pues que lo que hacen es que analizan qué es lo que ha pasado y bueno, pues te dan una especie de justificación de motivos. Si seguimos en esa pirámide de madurez, podemos encontrarnos soluciones que dicen que tienen capacidad predictiva. Pues oye, ya es que viendo lo que ha ocurrido, soy capaz de predecir qué es lo que va a haber y te voy a dar esa capacidad de estar un paso por delante. Pero no queda ahí, podemos seguir más todavía en la pirámide y podemos llegar a soluciones prescriptivas. Son aquellas, son aquellas que ya nos dicen, supuestamente, pues qué va a ocurrir y cómo tenemos que manejarlo. Pues oye, te voy a adelantar que va a ocurrir este problema y te voy a dar la forma en la que tienes que solventar ese problema. Incluso si ya subimos hasta arriba del todo en la pirámide, podríamos encontrarnos soluciones que dicen que son con capacidad cognitiva y de autoajuste. Pues ya son soluciones tan inteligentes que van a ser capaces de estar de un modo transparente, tomando decisiones por ti, ajustándose y siendo capaces de ofrecer pues un valor siempre sin necesidad de ningún tipo de ajuste ni de parametrización. Esa es la teoría. Ahora viene la práctica. Pero la realidad pues es otra muy distinta. La realidad es que la inmensa mayoría de las soluciones que encontramos en el mercado pues muy rara vez, superan el segundo peldaño. Digamos que está bien que tengamos esta pirámide porque nos hace ver un horizonte hacia dónde vamos a ir y lo que vamos a ser capaces de tener en un futuro. Hay alguna solución, por supuesto, que hacer algún pinito en cadenas, en pasos superiores, pero la inmensa mayoría de las soluciones que encontramos no superan ese segundo paso. Antes comentábamos que en las grandes empresas se hacen inversiones relacionadas con el Big Data, no tanto con las pymes. Estas herramientas que has mencionado, no sé si también serían aplicables a las pymes, aunque también me gustaría saber más en detalle, que hablaras de estas herramientas Big Data que han mencionado, esas capacidades. Sí. ¿Y cuáles pueden ser más adecuadas? Porque no sé si todas son adecuadas en todos los contextos. ¿Cuáles pueden ser más adecuadas a las pymes? ¿Pueden ser más adecuadas a la gran empresa? Pues puede ser en cuestión de precio, de infraestructura o de utilidad. No sé. Yo creo que en esto, pues, tu opinión y tu experiencia seguro que nos ilumina el camino de las herramientas Big Data. Sí. Bueno, pues la verdad es que tenemos un abanico amplísimo. Yo he seleccionado hablar de algunas de ellas, quizá un poco las más populares o más extendidas, pero esto podría ser muy extenso, ¿no? Pero digamos que soluciones para grandes empresas tenemos bastantes. IBM, por supuesto, pues ofrece soluciones, distintos tipos de soluciones, ¿no? Quizá una de las más conocidas pues es Cognos. Cognos es una herramienta bastante potente y que bueno, pues está disponible especialmente para grandes empresas. Es algo, además está bastante extendida, van constantemente añadiendo mejoras. Bueno, pues es una de ellas. También, hablando de grandes fabricantes, pues tenemos las de Oracle, ¿no? Pues Oracle también ofrece una serie de soluciones que además lo que hacen es que la permiten
tienen, digamos, soluciones para distintas necesidades. Tienen, pues, soluciones Big Data, pues mira, para el departamento, para el área, pues, de finanzas, o para el departamento de marketing, o para el departamento comercial. Digamos, son soluciones modulares que pueden además coexistir entre ellas y funcionar, pero que se ofrecen, digamos, como soluciones enfocadas cada una de ellas para un área concreta de la empresa. Claro, decimos, son soluciones, yo entiendo, especialmente enfocadas para grandes empresas también por su coste, evidentemente, ¿no? El coste de la infraestructura y el coste de diseño de software, pues son soluciones que, bueno, pues, que podemos encontrar. Si hablamos quizá de soluciones que puedan llegar a ser orientadas a pymes, más asequibles también, pues es muy popular, por ejemplo, el uso de Tableau Software. Es una herramienta que se ha popularizado bastante, además pues ofrece soluciones, una versión de escritorio, una versión también cloud. Y bueno, pues bien, son soluciones que nos permiten visualizar los datos de una manera muy sencilla. Nos permite ver datos en mapas, ver datos de distintos, pues con distintas formas, ¿no? Barras, tartas, de tal, ¿no? Son herramientas, digamos, de visualización. Herramientas de visualización que nos permite, pues, una gestión sencilla de los datos y una visualización muy agradable, ¿no? Una visualización sencilla. También muy parecida encontramos la gama de productos de Qlik, ¿no? QlikView, QlikSense. QlikSense es más bien una evolución de QlikView, y va, pues, también por ese estilo, ¿no? Son también herramientas visualizadores de datos que nos van a permitir, pues, generar nuestros cuadros de mandos y, bueno, pues creo que también incluso compartirlos, bueno, pues trabajar de una manera bastante amigable, siempre en el contexto de lo que es visualización de datos, ¿vale? ¿Podemos llamar Big Data, no llamar Big Data? Bueno, el término es tan amplio que es donde nos queramos quedar, pero digamos que son herramientas que nos pueden facilitar esa visualización, ¿no? Antes has hablado de... Eres director de Prometheus, Nova Solution, director de I+D. Has hablado que vuestro propósito en Prometheus es pues un producto, podemos decirlo, revolucionario en cuanto a ofrecer soluciones orientadas a pymes y poder ofrecer valor a esos datos de las pymes. Pues, dado que tu conocimiento sobre Prometheus es lógicamente amplio, me gustaría que nos contaras algo más sobre esta herramienta, esta solución, y cuál es su principal diferencia con respecto a las que has mencionado, que yo creo que las que has mencionado, con respecto a la pirámide que bien nos has explicado, prácticamente se quedan en la base descriptiva. No sé si tendrán algún intento predictivo, pero no mucho más. ¿Qué ofrece Prometheus como diferencia? Prometheus es una solución totalmente distinta. Te decía que fue el motivo, este concepto, esta idea, que surge también de procesos de investigación. Parte de los algoritmos que hemos desarrollado en Prometheus han sido publicados en artículos y en revistas científicas. Pero digamos que es una solución distinta en el sentido de que también ofrecemos la posibilidad de visualizar datos, de generar cuadros de mandos, de compartirlos, de trabajar de una manera muy sencilla. Esa parte, digamos, que la tenemos. Pero vamos bastante más allá. Por un lado, tenemos capacidad de conocer, pues fíjate, algo tan importante como qué está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces nos centramos únicamente, pues, en sacar partido de los datos internos que nosotros tenemos. Y llega un punto en el que de los datos internos podemos obtener un valor, pero tampoco mucho más allá. O sea, vamos a suponer que hayamos aplicado todas las técnicas de Machine Learning, de extracción de conocimiento, todo lo que queramos, pero hay una serie de datos que tampoco, si no le damos sentido en un contexto, tampoco nos van a dar mucho más valor. Un valor diferencial de Prometheus es que nos va a permitir tener constancia de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos, por un lado, vinculación con fuentes de noticias. Vamos a estar en todo momento conociendo qué está pasando alrededor nuestro, qué noticias de nuestro sector, porque además, como te decía antes, que una de las claves, uno de los puntos importantes de una solución es que tiene que ser totalmente sectorizada y totalmente adaptada al negocio del cliente. Pues con Prometheus vamos a ser capaces de estar escuchando qué pasa en las noticias, pero en nuestro sector. Vamos a tener siempre en cada momento ese conocimiento de primera mano y en el instante cero. O sea, según se publique vamos a tener esa información. Por otro lado, con las redes sociales también vamos a tener algo parecido. Ahora mismo tenemos integraciones con las principales redes sociales y
vamos a ser capaces de detectar qué personas tienen influencia, Sí, son influencers. tienen esa capacidad de influencia, y qué de esos mensajes, por ejemplo en Twitter, o de Facebook o de otras redes sociales, son relevantes para nuestra empresa. Y vamos a tener de una manera pues muy sencilla, muy ordenada y muy precisa, porque lo que no queremos es que eso se convierta pues, en un noticiario o una lista de tweets inimaginables, pero vamos a tener de una manera muy sencilla, muy organizada y muy precisa ese conocimiento de qué están diciendo nuestros clientes, qué están diciendo personas claves del mercado, qué es lo que se está solicitando en el mercado, qué es lo que está gustando, qué es lo que no está gustando de nuestros productos. Vamos a tener esa constancia de una manera pues mucho más... A este respecto es comentarte una anécdota de una conocida empresa española, de la que no voy a decir el nombre. Decían que su CEO, su presidente, se dedicaba principalmente a consultar los comentarios, lo que estás diciendo en Twitter, en las redes sociales, en sus productos en Amazon, el que estaban diciendo de sus productos para tomar decisiones. Sí, sí. O sea, yo creo que con ello... a este CEO, luego te paso el contacto de la empresa, le vais a facilitar mucho el trabajo, porque en vez de tener que tener 200 pestañas abiertas constantemente, creo que le vais a procesar y dar la información concreta sobre su negocio. No, pero es que es habitual, o sea, a lo mejor este CEO concreto lo hace con un énfasis especial, pero es habitual encontrar empresas que en su departamento de marketing tienen alguna serie de personas que están dedicadas, no voy a decir totalmente, ¿no? Pero sí a echar un vistazo y a qué está ocurriendo en las redes, qué están diciendo de mí, qué comentarios hacen. No es tan extraño, tú lo habrás visto pues, en grandes compañías, por ejemplo, aéreas, de aerolíneas, tú tienes un problema con las maletas, puedes poner un tuit y rápidamente alguien te va a contestar, porque sabe que eso tiene una repercusión que puede hacer que otros clientes sepan la mala experiencia que has tenido. Sí, sobre todo si ese cliente tiene muchos seguidores, lógicamente. Por supuesto, claro. Si ese cliente tiene muchos seguidores, puede hacer un ruido y generar un problema bastante importante, ¿no? Por lo cual, tener controlado todo esto, no solamente los problemas, sino también detectar las oportunidades, pues nos va a dar un valor muy importante, ¿no? Bueno, esas son algunas de las funcionalidades. Tenemos más, ¿no? Capacidad también predictiva, bueno, una serie de ventajas que nos hace que sea no una solución ni mejor ni peor, es una solución totalmente diferente. Es una solución diferente y, en mi opinión, claro, pues es pues muy completa y muy orientada sobre todo a las pymes, ¿no? Perfecto. Decías que nos habías podido proporcionar un vídeo de Prometheus. Sí, bueno, yo como sabía que te iba a gustar, sí, pues, la verdad es que me ha resultado muy interesante lo que cuentas de esta herramienta. Sí, pues he traído conmigo un vídeo muy en plan marketingiano, es muy un poco comercial, pero bueno, es breve, pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo es este producto. Entonces, lo vamos a poner ahora mismo. Prometheus. El mito griego. Revuelve el fuego a los dioses para compartirlo con los mortales. Y la vida de los hombres nunca volvió a ser igual. Los tiempos han cambiado, pero nuestro espíritu es el mismo. Ofrecer una herramienta que hasta ahora solo estaba reservada a una élite empresarial. Prometheus te proporciona una capacidad de análisis inteligente de datos y del entorno sin precedentes, a tu alcance y sin complicaciones. Puedes mejorar la productividad de tu empresa sin grandes inversiones. Ahora ya no importa el tamaño de tu organización. Con Prometheus, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a una solución funcional al 100% en el día a día y sin necesidad de hardware adicional. Además, Prometheus es altamente personalizable. No importa el sector o el modelo de negocio de tu compañía. Es adaptable, intuitivo y sencillo. Importa fácilmente tus datos desde cualquier archivo o base de datos, tanto en local como desde la nube. Realiza consultas de modo sencillo mediante la barra inteligente de consultas en lenguaje natural. Tú preguntas y Prometheus te responde. Controla lo que quieras, cuando quieras. Puedes crear paneles de control personalizados para mostrar los datos que más te interesan a ti o a tu compañía y consultarlos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Crea alertas personalizadas para controlar cualquier variable o dato que consideres importante. Prometheus escucha las redes sociales y busca noticias relevantes para tu compañía de manera autónoma. Conoce al segundo lo que se dice de ti y de tu competencia. Mejora la comunicación entre departamentos con un entorno colaborativo.
comparte tus dashboards y enseña lo que Prometheus ha descubierto para tu empresa. El análisis inteligente de datos que ofrece Prometheus dará a tu empresa una capacidad de proyección y predicción que te ayudará a ir un paso por delante de la competencia. El fuego cambió la vida de los hombres para siempre. Prometheus será la base sobre la que mejorar la productividad de tu empresa y marcar la diferencia. Muy bien, muy interesante el vídeo de Prometheus, muy interesante el enfoque. Yo creo que es un enfoque completamente distinto. Posiblemente, no lo sé, pero posiblemente estéis unos pasos por delante de lo que son las herramientas actuales, que como dices, ofrecen una herramienta de visualización perfecta con respecto a la situación. Centrándonos en eso, ¿cómo van a evolucionar el contexto? Y hay una palabra que has repetido mucho durante toda esta entrevista, que es la palabra integración. O sea, ¿cómo se va a integrar las soluciones Big Data en el tejido empresarial español? ¿Qué aspectos clave pueden hacer que esas integraciones sean éxito? Porque a veces son integraciones, migraciones que son dolorosas, son auténticos calvarios para las empresas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo va a ser la evolución? ¿Cómo se va a poder facilitar? ¿Cuáles son las palancas, las llaves maestras a tener en cuenta para solucionar estos problemas? Hay tres aspectos clave. Lo primero es una cuestión de cultura y de filosofía, ¿no? Antes se comentaba que la principal motivación de los CEOs de las empresas era tratar de tener un sistema que permitiera tomar decisiones en base a analíticas de datos y no a subjetividades. Pues lo primero es ser capaces de transmitir esa necesidad y esa oportunidad. Nosotros estamos trabajando mucho ese mensaje, para nosotros es un aspecto importantísimo. Todos nuestros comerciales, integradores, tienen que ser capaces de transmitir ese mensaje, ¿no? Porque no estamos vendiendo humo, estamos vendiendo realmente una necesidad y una oportunidad. Entonces, lo primero es cambiar esa filosofía. Y es algo que requerirá un tiempo, pero que yo creo que con una mente abierta y con una serie de ejemplos cotidianos en los que podamos ver realmente esos casos de utilización, pues se puede conseguir. Eso sería una primera palanca, una aproximación, ¿no? Pero otro tema importantísimo, por supuesto, es ser muy proactivo en cuanto a una de las barreras que comentábamos antes, ¿no? Pues la privacidad, la seguridad, la gobernanza de los datos. No podemos hacer la técnica del avestruz. Hay que saber que esto es un problema, si no es un problema, es algo que preocupa realmente a las empresas, ¿no? Y es normal, una empresa que ha tardado muchos años en recabar datos de sus clientes tiene miedo de qué va a pasar con esos datos. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Van a estar bien almacenados? ¿No se van a utilizar con algunos fines extraños? Por lo cual hay que ser muy proactivo y hay que saber escuchar al cliente y saberle dar respuestas y aproximaciones y soluciones. Cercano a él, o sea, estar siempre cercano a lo que pueden ser sus problemas para ofrecer soluciones. Exactamente, hay que estar cercano a él. No podemos, aunque yo, por ejemplo, diga pues, que la nube es muy segura, que Amazon, que Azure, la realidad es que esto va a preocupar a una pequeña empresa y hay que escucharle y hay que buscar las soluciones. Y bueno, pues eso yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que una solución de este estilo no es una aplicación que, mira, te la instalas y funcionas con ella y ya está. Es una aplicación que conlleva otro tipo de controversia, ¿no? Entonces, hay que acompañarlo, como decía, desde la instauración, de transmitir el mensaje, la instauración y luego el acompañamiento, por lo cual es algo clave. Que más problema de uso, porque seguro que las soluciones que están diseñadas o las que diseñáis vosotros son usables, es un problema de mentalidad, o sea, de cómo aprovechar esta herramienta para tu provecho. Exactamente. O sea, y eso hace, no sé si estarás de acuerdo, en que el científico de datos, el que nuestros alumnos, los científicos de datos que estamos formando actualmente, tengan que tener en cuenta que no solo tienen que conocer las técnicas, sino también tienen que conocer al negocio o el problema o el contexto del problema al que tienen que aplicarse. Y si no lo conocen, la forma más sencilla de conocerlo es escuchando al que lo conoce, que normalmente es el cliente. Es un aspecto clave y fíjate que eso lo sufrimos todos. Es difícil encontrar una empresa, un fabricante de software que tenga expertos que conozcan todos los sectores y que vayan a ser capaces de resolver cualquier... No hay mejor experto en una empresa que los propios personas de su propia empresa. Es decir, va a ser difícil que tú vayas a ir a un cliente de cualquier sector el que sea y vayas a tener un conocimiento de su sector mayor que él. Eso va a ser imposible.
Pero lo que sí se puede hacer, por supuesto, es tener esa actitud también humilde, de acercamiento, y ser capaces de tener esa capacidad de escucha y de analítica para proporcionar una solución que aporte valor. Por supuesto, hay que cambiar el chip y llevarlo así. Y también, por último, Sí. bueno, un tema también importante, que no es tampoco baladí, es que es muy importante que una empresa que se plantea instaurar una solución de Big Data plantee claramente cuáles son sus necesidades. Porque, como decía, nos encontramos ahora mismo en el mercado con soluciones que a nivel, si simplemente nos fijamos a nivel económico, fluctúan de una manera vertiginosa. O sea, podemos encontrar una solución sencillita de visualización de datos que puede costar pocos miles de euros, a grandes soluciones, arquitecturas que van a ser capaces de trabajar con terabytes de información y que te van a dar una respuesta en milisegundos que pueden costar cientos de miles de euros sin ningún problema. Por lo cual es muy importante dimensionar esa necesidad para de esa manera también dimensionar la solución que realmente estamos buscando. Por lo cual, inversión, por supuesto habrá que hacer una inversión, pero vamos a hacerla con cabeza y vamos a ofrecer una solución de medida y no matar moscas a cañonazos, que es una de las principales barreras que a veces nos encontramos. Claro, exactamente. O sea, normalmente la tecnología la pensamos como el arma que va a solucionar todos nuestros problemas o los va a generar. O sea, Claro. prácticamente es esa dicotomía. Hablando de, de tomar la tecnología casi como fin en sí misma, o la explotación del Big Data como fin en sí mismo, teniendo en cuenta que además una empresa está dividida siempre en lo que es sus decisiones tácticas, sus decisiones estratégicas, ¿tú crees que la explotación del Big Data va a tener un impacto fuerte en lo que es el empleo? ¿Va a reducir puestos de trabajo? ¿Va a hacer que cambien esos puestos de trabajo? O sea, más que reducir, los va a cambiar tanto desde el punto de vista táctico, o sea, los que toman decisiones tácticas, eso puede ser un poco más trabajos menos especializados, pero también me gustaría tener tu punto de vista como director en varias empresas, si estos sistemas de explotación de Big Data va a hacer que los estrategas de las empresas también, no voy a decir que pierdan su trabajo, pero si pueden verse afectados por este tipo de grandes aprovechamientos de datos. No, y es un rotundo no. El problema es que habitualmente la tecnología está estigmatizada por este problema, ¿no? Es muy habitual pensar que la tecnología va a acabar con puestos de trabajo, ¿no? Es que viene el coco, viene la tecnología, va a acabar con los trabajos. No es así. La tecnología, y en particular el Big Data, lo que nos va a permitir es posiblemente prescindir de una serie de tareas que habitualmente se hacen de manera manual y pasar a hacerlas automatizadas. Pero eso no implica la destrucción de puestos de trabajo. Lo que nos va a permitir... Antes hablaba de que el Big Data nos va a permitir identificar nuevas oportunidades. Por ejemplo, pues nos va a permitir que esos recursos que ahora mismo los tenemos haciendo pues cuadros de mando y sacando informes y tabulando no sé qué y haciendo técnicas de TL de manera manual, pues y tratando de ver algún patrón de una manera que no vas a encima ser capaz de detectar, pues vamos a ser capaces que todo ese tipo de tareas, que además son horribles y que terminan quemando a la gente, pues podamos prescindir de ellas, sean automatizadas y podamos destinar a esas personas a investigar nuevos mercados, nuevas oportunidades y a entrarnos en nuevas oportunidades que nos van a dar un valor a la empresa y nos va a permitir esa viabilidad en el tiempo. Por lo cual, destrucción de trabajo en absoluto. Lo que nos va a permitir es cambiar la forma de hacer las cosas y mejorar. En cuanto a las decisiones estratégicas de la empresa, no sé si compartirás conmigo de que muchas veces también desenfocamos un poco para qué son útiles este tipo de técnicas. Y es cierto que las decisiones estratégicas pueden estar basadas en datos, etcétera, pero tomarlas de forma automatizada es algo que hay que tener, por así decirlo, cuidado. Por ejemplo, ahora existe una polémica en la que técnicas de que consiguen grandes rendimientos en tareas predictivas, que podemos hablar de la táctica de la empresa, la técnica de Deep Learning, pues no consiguen un suficiente nivel de abstracción, nivel de generalización de conocimientos, son muy específicas y no tan generalistas o estrategas para solucionar esos problemas. ¿Cómo ves tú el futuro del CEO dentro de una organización de datos? ¿Va a apoyarse? ¿Va a ser, voy a decir con lo de antes, sustituido? ¿O qué necesidad va a tener el CEO de esas herramientas en un futuro? No ya ahora, sino en un futuro. El CEO lo que quiere son cosas sencillas. Un CEO no quiere complicaciones, no quiere tener... nos obsesionamos muchas veces con los cuadros de mandos, con unos cuadros preciosos, con unas gráficas trepidantes de 1000 formas y de 1000 maneras. Un CEO no quiere eso. La experiencia que yo tengo es que quiere cosas sencillas, quiere unos KPIs sencillos, quiere una información bien organizada y si hay oportunidades nuevas de negocio que se han detectado, las quiere conocer sin complicaciones. Eso es lo que va a querer. Y el Big Data es lo que nos va a permitir. Ahora mismo tenemos esa oportunidad de acercar
la tecnología para un fin concreto, que es facilitar la toma de decisiones, y en especial donde posiblemente más valor se vaya a poder obtener es precisamente pues eso, en puestos directivos, donde van a tener un aliado, un apoyo que le va a permitir pues no distraerse y centrar la atención realmente en lo verdaderamente importante. Bien, para ir concluyendo, creo que la asignatura se llama Aplicación de la ciencia de datos a los negocios y a la toma de decisiones, como he visto, estratégicas, tácticas, en diferentes contextos. Sí. Me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto al posible éxito futuro de una empresa que no tenga el uso o en su filosofía lo que es la ciencia de datos dentro de ella. O sea, ¿tú crees que una empresa, sin implicarse en el mundo del análisis de datos, de la explotación del Big Data, va a tener éxito en un futuro? Yo creo que no, es muy complicado pensar en ese contexto, es muy difícil, porque Big Data ya es algo que ha llegado, ya no es hace años hablábamos de Big Data como algo que estaba por llegar, el futuro, tal. Ahora mismo no estamos en esa situación, ¿no? Si miramos un gráfico sencillo de estos de tendencia, ¿no? Del término Big Data de Google, pues podemos ver cómo empieza a aparecer un boom, ¿no? En el año 2011 pues empieza a crecer el interés, digamos, por ese término de una manera pues tremenda, ¿no? Pero si nos damos cuenta, desde los últimos 5 años esas búsquedas están sostenidas en el tiempo. Ojo, esto no significa que esté decayendo el Big Data en absoluto. Lo que significa es que es algo consolidado, es que ya es algo maduro, que ya está aquí. Entonces, ya es raro ahora mismo encontrar a alguien que no haya oído de Big Data, que no sepa o crea saber más o menos lo que es, y es una tecnología que podemos considerar que es totalmente madura y que, por tanto, esto es como en todo. Si todo un colectivo está utilizando la tecnología y tú no lo utilizas, lo que ocurre es que te quedas detrás. Por lo cual, lo que no se mejora, pues se empobrece y termina culminando, ¿no? Entonces, no veo un futuro en el que de alguna manera u otra, quizá de una manera transparente incluso, se utilicen técnicas de Big Data. Muchas gracias, Arturo, por todos tus comentarios. Yo creo que la gran conclusión es que la ciencia de datos ha llegado a este mundo para quedarse. Creo que es una oportunidad muy grande lo de formarse en este tipo de temas y poderse desarrollarse en ellos. Por tanto, muchas gracias por tus comentarios. Pues gracias a ti y a todos. Y simplemente terminar esta entrevista, que yo creo que puede servir como introducción y como contexto de las grandes aplicaciones que puede tener la ciencia de datos dentro de un contexto de negocio, mucho más allá de contextos científicos, y dentro de la toma de decisiones, tanto estratégicas como tácticas, dentro de una organización compleja como es una empresa. Muchas gracias.